El perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. O sea, ese perdón remueve ese obstáculo, quita esa barrera que hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. ¿Por qué? Aquí más bien está hablando del perdón de Dios para nosotros. Ese perdón de Dios es lo único que quita esa barrera del pecado. Lo que nos impedía buscar de Dios, lo que nos impedía ser salvos. Ya Dios pagó por eso. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La idea básica del perdón cuando se usa en relación con el pecado es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. ¿Qué es erradicar? Erradicar no es otra cosa que eliminar el pecado. ¿Por qué? Por medio del perdón. Sin el perdón, que solo Dios puede conceder el perdón al hombre. El hombre está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. O sea, que si no es con el perdón de Dios, mire, la humanidad está definitivamente condenado a la perdición eterna. Por eso tenemos que echar mano de ese perdón de Dios. ¿Por qué? Es el único medio. Y ese perdón se justifica solo en Jesucristo. Por eso el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza de vida. En la Biblia el perdón aparece asociado con la doctrina de la expiación. Esto es, la necesidad del sacrificio para vindicar la justicia ofensiva de Dios. Por lo que nosotros hemos ofendido a Dios, lo único que nos vuelve a Él y nos da esa esperanza de vida eterna es el perdón de Dios, no es otra cosa. Por eso quiero hacer énfasis tanto en el perdón, porque es una de las doctrinas básicas del cristianismo, el perdón. Si no hay perdón, no se vista a nadie que no va. Puede ser la iglesia más grande, más bonita, más numerosa que haya, más esplendorosa. Si no hay perdón, mire, no van para ningún lado. No van para ningún lado. En el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. Mire, esa es la garantía divina, o sea, la garantía de Dios del perdón, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo otra vez, dice la Biblia que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nada más. Podemos lavarnos, bañarnos con cuanto detergente haya, eso no nos quita. Eso no nos quita la mancha del pecado. Solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. La Biblia afirma ampliamente que es Dios el que perdona. Mire esto. Hago énfasis en esto. La Biblia afirma ampliamente que es Dios el que perdona. Nadie más puede perdonar el pecado. Nadie más. Por eso aquellos fariseos, aquellos religiosos del tiempo de Jesús, cuando Jesús sanaba a la gente, le decía, tus pecados te son perdonados, ellos se escandalizaban porque ellos mismos decían, ¿quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Pero Jesucristo era Dios. Pero como ellos no lo recibieron a Jesucristo, pues no lo reconocían como Dios. Pero solo Dios es el que puede perdonar pecados. Jesucristo podía hacerlo porque Jesucristo estaba en la segunda persona de la Trinidad de Dios, que podía perdonar pecados. Así que hoy día, si a uno le dicen, tiene que confesarse para que te perdone los pecados, sí, tienes que confesarte delante de Dios. La palabra de Dios me enseña que cuando habéis pecado, mire, me dice la palabra de Dios, vaya, enciérrese en su habitación y pídale perdón a Dios. Y Dios que ve en los secretos, tú le estás pidiendo a Él y Él te va a perdonar tus pecados. Porque es la manera
según me dice la Santa Escritura, la manera correcta de pedir perdón a Dios. Y Dios te perdona. En el nombre de Jesucristo Dios te perdona. Porque si por una persona sola en el mundo Dios tenía que hacer el sacrificio de su Hijo, lo hacía por una sola alma. ¿Cuánto más por tantos millones de almas que hay alrededor del mundo? Dice que el rey David se arrepintió de su pecado, lo confesó a Dios y fue perdonado. Mire, el rey David era un hombre de los personajes bíblicos, yo diría de los más grandes, porque del linaje del rey David, o sea, de la descendencia del rey David, fue que vino Cristo. Y el rey David cometió muchas faltas delante de Dios. El rey David en una ocasión dice que envió a sus generales con los ejércitos a pelear las batallas. Y él se quedó en su palacio, subió a la azotea de su palacio y se puso a mirar los alrededores. Pero dice que allí, en la casa del vecino, vio una mujer bien elegante, preciosa. Y le llamó mucho la atención. Y la mandó a traer donde él. ¿Y qué pasa? Que esa era la esposa de uno de los generales más fieles a David. ¿Y qué hizo el rey David? Llamó a otros generales y le dice, cuando estén en la batalla, pónganme a fulanito de tal, donde la batalla esté más recia, más fuerte, y luego ustedes retrocedan y lo dejan al solo para que lo maten. Mira el pecado del rey David. Y así hicieron. Y ese general murió en la guerra, en la batalla. Entonces David tomó la mujer que era de él, llamada Betsabé, la tomó como mujer de él. Y de Betsabé y el rey David fue que nació el rey Salomón. Pero vino un profeta de Dios y le señaló a David su pecado, lo que había hecho. Pero David era un hombre que cuando cometía esos errores se arrepintió delante de Dios, pero se arrepintió, dice, un arrepentimiento grandísimo. Y Dios lo perdonó, Dios lo perdonó. Tuvo sus consecuencias por cometer esa falta, porque cuando se comete pecado delante de Dios, eso conlleva consecuencias. Pero alcanzó el perdón de Dios. Muchas veces oímos decir nosotros, ese es tan malo que se no lo perdona Dios. Dios lo perdona si se arrepiente y viene a Jesucristo, Dios lo perdona. Hoy día vemos cuántos predicadores, y si busca su vida pasada, han sido criminales, han sido gente mala, de verdad, pero gente peligrosa, y Dios los ha perdonado. Dios los perdona. El único que no tiene esperanza de nada, ustedes saben quién es. Se llama Satanás. Ese es el que no tiene esperanza. Por eso cuando nosotros estamos así como ahora estamos este grupito aquí, él le pone el desaliento a uno. Él le pone malos pensamientos a otro. Mira, ¿para qué se van a reunir y que oír palabra de Dios? ¿Qué? Ese tiempo lo puede usar. ¿Para qué? Para irte, divertirte, para algún lugar y eso. Deja eso. Porque él quiere meter el desaliento. ¿Para qué? Para que no busquemos de Dios. Me dice aquí, el perdón de Dios incluye no acordarse más del pecado y el sepultarlo en lo profundo del mar. O sea, cuando Dios te perdona, Dios olvidó.